Lectura, Salmo y Evangelio de hoy martes 5 de noviembre del 2024. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Salmo responsorial 21. Respondemos: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Respondemos: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor, hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Respondemos: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Respondemos: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Respondemos: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: Venid, que ya está preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y, por ello, no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: Sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Humildes y fraternos. San Pablo urge a los cristianos que actúen con ánimo humilde y fraterno en sus relaciones comunitarias, y les pone delante el mejor modelo: tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Y nos transmite un himno cristológico, que la comunidad conocía y cantaba.
Es un himno que en pocas líneas expresa el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, su humillación y su glorificación por Dios. Se despojó de su rango, se rebajó incluso hasta la muerte, por eso Dios lo levantó sobre todo, como Señor de cielo y tierra. Pablo nos trae aquí este himno para que aprendamos una lección de humildad y entrega por los demás. Igual que Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, se hizo igual a nosotros y se rebajó hasta una muerte de cruz, nosotros también debemos estar abiertos a los demás, sin creernos superiores a nadie ni pretender grandezas. Al contrario, abajándonos como los últimos, como el que sirve. Invitados y queridos, si oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, que el banquete está preparado. Con esta parábola Jesús nos enseña cómo son las relaciones de Dios con nosotros. Siempre a base de invitaciones. Y la invitación nos puede llegar a través de un acontecimiento, de una lectura del Evangelio, de muchas maneras. La invitación de Dios siempre respeta la libertad. Y si hay libertad, hay responsabilidad. Porque podemos decidir que nuestros proyectos son mejores que los de Dios. Y entonces, nosotros mismos nos excluimos del banquete de la gracia que Dios nos tenía preparada. Aún así, Dios no cambia de sistema. Lo suyo es invitar, desea tener a sus hijos en torno a la mesa de su reino. Pero, los que entran a la sala del banquete son los pobres, aquellos a quienes no se les pasa por la cabeza que lo que ellos tienen pueda ser mejor que lo que Dios les ofrece. Dios seguirá enviando invitaciones, incluso a los que no habían respondido a la primera vez. Pero el sentarse a la mesa de Dios sigue dependiendo de nosotros. Pidamos al Señor apreciar, sobre todo lo que Él nos ofrece, los bienes de su reino. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.